sabía que lo íbamos a conseguir. Claro que sí, estaban aquí todos haciendo ponopono. ¿Veis cómo funciona? ¿Veis cómo funciona? Estamos todos confío, confío. Y lo hemos conseguido, claro que sí. Ya para otra vez Madre ya mía. está chupado. No, Ya lo sabemos. sí, ya sí. Salva. No, el tema era que al no haberlo hecho nunca hay cosillas que no salían, entonces no era capaz de conseguirlo. He tenido que recurrir a ayuda, pero bueno, para eso Para estamos, eso. uno nos ayuda. Exacto, igual que tú me has ayudado a mí un montón de veces. Yo les estaba hablando un poquito de ti. Te Ujú. estaba Escuchado. presentando, me has escuchado, bueno, pues como guía espiritual, que eres como mi hermano del alma, en tantos momentos de desafío de, pues de estos 11 12 años, ¿no? Que han pasado, muchas No cositas. veas. Y quería decirles que para mí, poniendo en contexto, ¿no? Para que ellos sepan quién eres, porque claro, yo sé muy bien quién eres, algunos de los alumnos ya lo saben, vamos a tener la clase el día 7, pero otros muchos que nos vean y nos verán luego no saben quién eres. Para mí, eres una persona con muchos dones, pero entre ellos, sobre todo, tienes un don brutal para disociarte del drama, Salvador. Y esto es algo que muy poquita gente tiene. Es decir, no sé si bien por tu conexión metafísica, por la cantidad de años desde pequeñito que llevas con todo esto, trabajando con todo esto y toda esa sabiduría que guardas, tienes un don que es disociarte. No importa qué drama yo te cuente o cualquiera te ¿Verdad? cuente, para decir, no, no es un drama, es un aprendizaje, mira a ver para qué te está pasando esto, ¿no? Y para mí es muy importante porque yo acompaño a la gente a salir de su drama, a ver su bendición y aprender a vivir sin miedo. Y tú eres una de las personas, aparte de mis padres, que lo estaba diciendo ahora, que más me ha enseñado a vivir sin miedo y desde aquí es que se vive una vida muy, muy diferente. Así que, Salva, ¿qué les cuentas tú de ti? Bueno, un poco ya has hecho la introducción y la verdad que para mí es un honor estar aquí contigo, debutar online, aunque ya hemos hecho alguna que otra charla y yo siempre digo que lo que a mí me gusta es un café y que aunque sea un café virtual merece la pena. Siempre y cuando llega la gente y puedas compartir. Y siempre a través tuya, que eres un ser es muy especial, están conectados todos en una gran familia. El que antes dijeras que era parte de tu grupo Pigmalión ha movilizado mucha energía dentro. Es verdad que es que lo que siempre comento, ¿no? Desde muy pequeño ya era muy raro, como le decía Patri, te comento a ti también, de que si me he hecho preguntas con 6 con 7 años de qué es la vida, qué es la muerte, para qué estamos aquí, de dónde venimos, dónde vamos, imaginar, ¿no? Entonces, desde entonces hasta ahora, 61, buscando respuestas, pues he tenido que tener muchísimas respuestas, muchísimos libros, pero también muchas experiencias. De hecho, el dedicarme a la medicina es uno de los elementos principales para acercarme a la gente, compartir y llevar con ellos su sentimiento. Y lo más importante, que era lo que tú estabas diciendo antes, y es que como a mí nadie nunca me ha explicado nada, todo he tenido que ser primero autodidacta, después emocionalmente también autodidacta y mentalmente también autodidacta. Entonces, ¿esto qué ha llevado? Que todo, absolutamente todo lo que he leído, he vivido, he sentido, he pensado, he intentado hacerlo entendible para mí, como una persona normal y corriente, de modo humilde, y el entenderlo yo me di cuenta que me podía permitir expresárselo a la gente porque era un lenguaje que podían entender. Si yo lo entendía con 10 con 12 años, y bueno, igual que ahora, pues entonces la gente lo podía. Entonces, claro, eso me ha permitido acercarme a mucha gente, explicar las cosas de una manera muy especial, que lo entendían, conectar, como comentaba otras veces, mirando los ojos, conectas con la gente y saben si hay o no hay verdad. Aquí no es necesario demostrar ni explicar nada, ¿no? Y esa famosa disociación que tú comentas es simplemente el aprendizaje, el rodaje, el tener tanta experiencia, el saber ponerte en el lugar del otro, porque para bien o para mal ya con la edad has vivido muchísimas cosas y sabes ponerte en el lugar de los demás. Y eso permite que puedan entenderte y tú puedas llegar a ellos. Entonces, claro, simplemente experiencia, madurez, edad, mucho tiempo de rodaje en esta y en lo que podremos llamar otras vidas o en otros lugares, en otros sitios, vamos a dejarlo ahí. Está claro, la cuestión es que cada vez la sociedad está despertando más, ¿no? Cada vez nos encontramos con personas más despiertas, yo lo veo por mis alumnos, lo veo en las consultas, ¿no? Y en tu día a día te vas encontrando, pero no todo el mundo es capaz de reconocer ese don. Ese don, no estoy hablando de un don de mediunidad ni un don raro. Dones, todos tenemos Claro. talentos y como yo decía, Salvador, uno de los dones es la capacidad de disociación, porque puedes empatizar con el otro, pero no meterte en su dolor. Y realmente nosotros que nos hemos dedicado a la medicina tantos años, vamos, yo lo puedo decir por mí misma, yo tenía mucha capacidad empática, pero no tenía capacidad de disociación, con lo cual me llevaba a mi casa cada dramón que flipas y lo pasaba fatal y desde aquí tú no puedes ayudar al otro. Porque una cosa es que yo empatice contigo, me ponga en tu lugar,
pero si además me compro tu drama, yo no puedo ayudarte a salir de él, ¿no? Entonces hay que tener esa capacidad de empatía, de entiendo tu dolor, pero no me compro tu dolor y te ayudo a salir de él, que es lo que tú has hecho conmigo y haces con un montón de personas más cada día. Entonces, uno de los dones es la capacidad de disociarte, pero es que otro de los dones es la capacidad de transmitir paz. Por eso que tú estás diciendo, por tantos años, por tantas lecturas, por tanta formación, por tu profesión médica, por todas las experiencias que has vivido, tienes una capacidad de transmitir una paz y de los que están aquí, los alumnos que te conocen o los pacientes por los que has sido acompañados también, lo sabrán porque además he tenido el placer de acompañar muchos procesos contigo. Hay muchas veces que tengo un paciente, que tengo un alumno que le digo, Salvador, este es para ti, ¿verdad? Y te lo mando, tienes que ayudar a no sé quién, tienes que ayudar a fulanita. Muchos de los que estáis aquí lo sabéis, ¿no? Que tenéis experiencias pues cercanas a la muerte o de familiares o de dolor o de enfermedades o diagnósticos, ¿no? En los que entramos en ese bucle y yo, claro, yo les ayudo a entrenar su mente. Pero una referencia externa que diga, no, no estás loco, todo es así, lo estás viendo bien, esto es para tu mayor aprendizaje, mantén la calma, confía, como me has dicho a mí tantas veces, confía, ¿no? La primera que me dijo confianza fue la abuela, pero infinitas veces tú me has dicho confía y continúa caminando en todo este proceso. Eh, ¿De dónde has sacado esa capacidad de transmitir esa paz? ¿Es tu paz interna lo que transmites fuera? Claro, no puede ser de otra manera. Es todo este tiempo de rodaje me ha hecho buscar, pero profundizar. Yo no sé buscar superficialmente. Si busco de verdad, quiero llegar hasta el final de donde se puede. Y una vez que llegas a ese fondo, lo vivencias, lo haces tuyo, lo puedes transmitir. Cuando transmites verdad y las cosas son de manera natural, que es lo que más me gusta expresar todo, que la gente lo entienda de un modo racional, sensato, que lo puedan percibir, lo que vive dentro de ti, lo que se dice tanto, pero que es verdad, esas palabras, ¿no? Te lo quedas y lo que no, lo dejas aparcado, que está ahí como semilla pendiente de evolucionar cuando sea su momento, ¿no? Y entonces cuando llegas a esa profundidad y lo vives, lo transmites como verdad. Como es solo mi verdad, no tengo que justificarme, ni explicarle, ni demostrarle nada a nadie. Soy médico, creo en la ciencia, pero también creo en muchas más cosas que he ido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Y todo eso lo puedes transmitir, y ya te digo, es sobre todo mirando. La voz es una parte que se enfrenta, no, que se une con esa mirada, con todo lo que eres tú, y lo dejas caer en la otra persona, y así lo percibe. Entonces, por eso se transmite paz. En realidad tampoco es creerlo de verdad, ser sincero y ser verdadero, ¿no? Sería la palabra. Y eso va unido a esa sensación de paz, que obviamente es la que sientes y sobre todo cuando comunicas con otro ser humano, pues sobre todo mucho más lo conviertes en algo que compartes. Y entonces me sirve mucho porque como yo toda mi vida he estado buscándolo, cuando comparto y veo que otra persona es capaz de sentirlo y de escucharlo, me hace sentirme mejor y compartir aún mucho más si cabe. Hombre, está claro que si estamos enseñando es porque estamos aprendiendo, ¿no? El curso de Claro, milagro dice que nunca enseñarás nada que no sea para ti mismo o lo que tú necesites aprender. Está clarísimo que somos espejo continuamente, pero yo espero que tengáis la libreta del alma por ahí a mano y que vayáis tomando nota, ¿eh? Que ya sabéis que esto de reflexiones de vida es para que ellos vayan aprendiendo también y yo no pierdo el foco de qué les aportamos, ¿no? Y una de las claves de esta nueva vida y de esta vivir desde la libertad del ser y todo esto es la paz. A mí además es una palabra que me encanta, que me apasiona casi tanto como la palabra confianza, porque hablamos de que esta libertad de vivir esa nueva vida, que todos los que estamos aquí, esta comunidad, alumnos de la vida, para tener una nueva vida tal y que cual, me encanta la definición de que el objetivo sea tu paz, porque creo que si no es desde la paz, no puede venir nada que no sea es así. amor. Entonces, y lo contrario, decía, la fuerza contraria, ambas creadoras al amor, es el miedo. Y en general vivimos desde el miedo, pero desde muy chiquitito. No te subas que te vas a caer, no hagas que vas a no sé cuánto, ¿no? Pero que yo también lo he hecho, ¿eh? Con mis propios hijos. Quiero decir, el miedo es una forma inherente a la mente humana de control del otro. Y desde el miedo a la pérdida está el apego excesivo, ¿no? Y la imposición de reglas, ten cuidado, no hagas esto, esto está mal, esto está bien, esto puede, esto no puede. Y hemos crecido en una sociedad que habla el idioma del miedo, pero realmente ahora que la sociedad está despertando y que queremos crear una vida desde la libertad del ser, creo que no nos queda otro camino que alejarnos del miedo. ¿Tú crees que es posible una vida sin miedo y una vida desde esta paz de la que estamos hablando? Verás, a ver si podemos ayudarle a la gente con palabras que puedan romper. Se habla mucho de la palabra miedo y de que hay que evitarlo y que obviarlo.
De manera ancestral, el miedo forma parte nuestra porque sirve para la supervivencia. Entonces, el miedo no es malo, siempre y cuando toda la clave está en tomar conciencia, centrarte y tomar conciencia. Entonces, si el miedo nos sirve para protegernos, es bueno. Si es algo que no nos sirve para nada, hay que tomarlo, dejarlo ir, como con los pensamientos cuando meditamos, y decidir qué hacemos. En las sociedades antiguas, en las sociedades muy de supervivencia, pero estamos hablando desde hasta hace prácticamente el siglo XX, y bueno, y aún así fijaros las dos grandes guerras, ¿no? Entonces la verdadera época maravillosa de la humanidad, esto es una cosa muy importante que quiero compartir con la familia, con todos juntos, este es el momento más sagrado, más valioso, más importante y más no sé utilizar la palabra para no meter la pata, ¿no? Pero mejor, es que, claro, hablamos de Ucrania, hablamos de Israel, hablamos de tantos sitios y no se puede hablar, y hay ciento y pico guerras funcionando, pero la humanidad en conceptualización general está en uno de sus mejores momentos para poder avanzar y evolucionar tal y como se habla ahora mismo. Y entonces, claro, el miedo es ancestral, es protector, pero hay que estar por encima de él. Pero claro, últimamente que estamos en una era de la libertad, de la comunicación, pues se ha utilizado de una manera, a lo mejor voluntaria, a lo mejor involuntaria, pero siempre, siempre, y este es el mensaje que quiero transmitir, nos hemos dejado llevar por los mensajes, porque dentro de nosotros está el miedo, pero también está la libertad. El miedo nos da la supervivencia, nos da la posibilidad de trascender. Eso nadie se lo tiene que enseñar, ni a una criatura que no sabe leer ni escribir, que no sabe nada de redes y que no sabe nada de nada. Entonces, si volvemos a nuestro interior, vamos a poder recuperar primero el miedo, ¿vale? Que como la idea de la muerte, como tantísimas cosas que nos atenazan y que efectivamente físicamente nos afectan, tienen que afectarnos porque somos cuerpos y la vivencia que tenemos aquí, no olvidaros que la Tierra es el lugar o uno de los lugares de experimentación más duros que hay. Por lo tanto, cada mañana que os levantéis, amaros, daros las gracias y daros la enhorabuena por estar aquí sobreviviendo y dando testimonio y aprendiendo. No es necesario hacer nada, simplemente estando en paz y equilibrio se contribuye mucho. Entonces, si asimilamos el miedo como algo natural, vamos a dejar que la libertad fluya y salga. Entonces, a partir de ahí, ya no es necesario hacer nada. Todo lo que hagamos va a salir desde nosotros mismos y siendo honestos con nosotros mismos. Como ahora se está moviendo, no sé si manipulando o no, que yo digo que sí, pero bueno, no vamos a entrar en disquisiciones que todo el mundo lo sabe, ¿no? En la realidad que tenemos en estos momentos, el cómo hemos llegado a ella nos da lo mismo, pero sí tenemos una realidad ahora clarísima, que es una realidad donde se ha avanzado, se ha evolucionado, donde tenemos posibilidades de comunicación cuasi infinitas, la posibilidad de comunicarnos, de interaccionar, porque esto de vernos a través de una pantalla y de compartir lo que sentimos, incluso tú dirás, es una simple pantalla, pero si tú miras a la cámara, estás mirando a los ojos de la otra persona. Y como por un acto de magia, desde nuestros yo superiores nos comunicamos unos con otros. Entonces, este café virtual no es solamente un café de 4 imagencitas, es algo muy, muy sagrado donde nos conecta a todos y donde nos permite estar unidos. Entonces, si todos vibramos al unísono, si todos nos sentimos, elegimos el miedo, vale, o decidimos dejarlo como una parte consustancial, pues si voy conduciendo, pues tengo que tener precaución. ¿Se le puede llamar miedo? Pues a lo mejor es una forma. Si tengo algún problema donde puedo tener un peligro, pues exactamente igual. Cuando voy a tomar decisiones que puedan afectar o dañar a otros. Todo esto no es tan fácil, pero bueno, quiero decir que nunca se daña a nadie. En el plan del alma de cada uno, la interacción, incluso todo está muy bien planificado porque todo es sagrado, ¿no? Es muy importante, esa palabra la utilizo mucho. Entonces, si cada uno decidimos qué realidad asumimos y desde qué realidad nos proyectamos, nos vamos a dar cuenta que el miedo es algo natural, consustancial, pero que por encima está la libertad que nos permite, lo que te he dicho antes, trascender, volar, como hablábamos con Patrick, danzar como hace Antonio, de una manera salvaje y de manera natural, y anclarnos en la tierra, pero a la vez comunicarnos con todo y con todos. Eso, esta tontería, simplemente el hecho de hablar ya es una comunicación sagrada de tipo de danza. El volar libre y expresar lo que deseamos y lo que necesitamos, y cada uno con sus preguntas, ya es volar libre. Y luego la comunicación que nos establecen unos con otros. Entonces, miedo y libertad van unidos, pero son consustanciales a nosotros y todos tienen cabida en un alma
unas posibilidades tan inmensas como tenemos aquí. Quieres decir que tomando conciencia del miedo, ¿no? Yo les hablo del miedo limitante y del miedo protector, que obviamente, como les decía antes, el miedo Eso es. protector nos ha traído como especie hasta aquí. No se trata Ujú. de qué harías si no tuvieras miedo y no vivieras sin miedo, pues morirte al día Claro. siguiente porque saltaría por la ventana del cuarto y no sobreviviría ni un día. Entonces hay un miedo protector, correcto, pero hay un miedo limitante que no te deja experimentar esta libertad. O sea, me estás diciendo que siendo consciente de que no todos los miedos son positivos para la evolución del alma, solo haciéndote consciente ya empiezas a ser libre de elegir si me muevo desde el miedo o me muevo desde la libertad, el amor, la paz y todo lo que estamos experimentando, ¿sí? Absolutamente, porque si no consigues eso, las demás cosas que están ahí latiendo, esperando a que tú puedas manifestarlas, no tienen esa posibilidad o esa facilidad o esa naturalidad para poder ser y poder manifestarse. Es decir, estoy de acuerdo completamente con lo que dices. Y Y fíjate qué importante lo que estamos haciendo. consciente de lo que has O dicho. sea, estamos informándoles, contándoles algo que no nos han contado desde chiquitito. Yo que hago mucha gestión emocional y tal, y digo, esto no lo debería enseñar en primero de primaria, no enseñarte a gestionarte, a que puedes ser libre, a que hay un tipo de miedo, otro tipo de miedo, pero que también se Claro, puede vivir desde la paz, que también se puede. ¿Y tú cómo puedes vivir desde la paz? Mía, hay gente que me ha dicho, ¿tú cómo puedes vivir sin ver la tele? Porque yo no veo la tele, ¿no? Desde hace 4 o 5 años, yo no me acuerdo la última vez que tú lo sabes, ¿no? eso lo Y hablaremos ahora. vivo en mi paz, pero no en mi paz porque soy egoísta y no me quiero enterar de lo demás. Yo vivo en mi paz sabiendo que estoy co-creando y que, como tú has dicho, somos un montón de mentes individuales que todas juntas creamos un inconsciente colectivo y que es un momento fantástico para este salto conciencial. Entonces, yo no es que ignore lo que está ocurriendo, sino que yo trabajo en mi mente inconsciente Eso para yo es. poder vibrar en paz y contribuir con la paz del global, ¿no? De la humanidad en global y del salto cuántico que vamos dando. Pero si la gente no tiene esta información y no lo sabe, ¿cómo puedo yo elegir vivir desde la paz o vivir desde el miedo? No puedo elegirlo porque ni siquiera sé Es que tengo imposible. elección, ¿no? Entonces la Esa es libertad la empieza por la información, ¿sí? Claro, porque a nivel educacional, tanto nuestros padres como la gente de edad intermedia, pues se han encontrado con muchísimas limitaciones. Ahora es cuando estamos en la era de la información y es muy difícil poder compartir y llegar a escuchar gente como vosotros, ¿no? Entonces, ahora sí somos más libres que nunca de poder decidir y tomar conciencia de ese miedo que ya digo, que aunque sea natural, si nos limita, no debemos quedarnos ahí, tenemos que trascenderlo. Pero es verdad que como alguien no llegue y te lo cuente, aunque sea algo innato, no somos capaces de contactar. Entonces, por eso es muy importante todas estas cosas que vosotros hacéis, claro. Yo estoy segura que hoy todo el que pase por aquí en directo y el que pase en el resto de los días, ahora cuando lo dejen diferido, se va a llevar un regalito, porque una vez que lo oyes, es como que ya se queda Claro, ahí resonando en ti y ya no puedes hacer como que no lo sabes. Yo hablo mucho del mundo dormido y del mundo despierto, y la gente que está dormida yo no puedo obligarlas a despertar. Pero si pasas por aquí y despiertas un poquito, ya no puedes volver a hacerte el dormido más, ¿no? Entonces, me gusta la definición de que despertamos a otros, despertamos al que esté preparado para despertar, obviamente, no obligamos a nadie a despertar, bastante tenemos con nuestro propio proceso de es despierto, así. dormido, estoy en el sueño, estoy en la realidad, ¿no? Pero aportando. Entonces, ¿qué pasaría si se perdiera ese miedo limitante del que estamos hablando y nos convirtiéramos en, iba a decir personas, ¿no? En seres libres, siempre fuimos libres, ¿no? Pero al encarnar, Claro. bueno, pues en este cuerpo y en esta mente limitada dejamos de lado esa libertad y empezamos a ser manejados por el miedo. ¿Qué pasaría si el ser se convirtiera en el ser libre que siempre fue? Bueno, vamos un poco también a la teoría. Ese es el mensaje de Jesús y el de tantísima gente que nos han venido a ayudar, ¿no? Conseguir contactar con la energía crística, ¿no? Es decir, contactar con la parte sagrada de nosotros donde ya no existe ningún tipo de miedo y podemos volar libres. Pero toda una vida o muchas vidas sirven precisamente para poder buscarla, para poder contactar, recordar que lo importante no es la meta, sino el camino y el aprendizaje del mismo. Entonces, esa es la teoría y ese es el final, el horizonte que tenemos que buscar, pero que nadie se sienta mal porque no lo consiga hoy, mañana o las vidas que fueran. Ese es el camino. Pero claro que cuesta, por supuesto.
O sea, que si no viviéramos desde el miedo y viviéramos desde la libertad del ser, veríamos claramente que es el camino que tenemos que caminar. El camino no se hace camino al andar, ese es el aprendizaje, no el objetivo final. Claro, esa es la energía crítica donde nos estamos asociando con todo, donde el amor nos permite conectarnos, donde cada uno vibra y es como es, aporta a todos los demás y construye desde su experiencia, desde su evolución. Vale, tenemos Parece una claro, utopía, ¿no? pero es O de sea, verdad, bueno, vamos. tú y yo sabemos que no estamos hablando de utopía porque tú y yo andamos este camino, si no, ¿qué haríamos aquí hablando de esto, no? Tú y yo sabemos que el miedo vuelve cuando está en mente y vuelves a reconducir y siempre te encuentras, gracias a Dios, a algún alma caritativa con la que has Claro. pactado un encuentro que te dice, no te preocupes, no estás loco, sigue para adelante, ¿no? Como tú haces conmigo, como a veces pues espero hacer yo contigo también. No, yo le digo a la gente, estamos locos, pero gracias a Dios. Y entonces Gracias, rompemos más esquemas, claro, igual que, ¿por qué no nos vamos a encontrar con miedo en el camino si forma parte consustancial nuestra? Es natural, es decir, que nunca se supera nada, continuamente vamos y llevamos todo, pero si tenemos claro la meta, lo que vamos buscando cada día, se van avanzando y vamos creciendo y vamos vale. consiguiendo lo que tú has dicho perfectamente Tenemos claro que el miedo forma parte del camino y del aprendizaje, de ¿no? Y que ha estado nosotros. aquí en nuestra sociedad, está perfecto. ¿Cuál es el mayor miedo en todos estos años, no solo de leer libros de chiquitito, sino en tu estudio de medicina, en la de personas que has Ujú. acompañado? Porque yo, hay muchas personas que has acompañado que desconozco, pero hay muchas que sí conozco y que hemos acompañado el proceso, muchísimas, ¿no? Me van pasando por la cabeza un montón. ¿Cuál es el mayor miedo que te has encontrado que limite al ser humano? A la esencia del ser. Vamos encontrando muchísimos miedos. Se resumen básicamente el miedo a la propia existencia, el miedo a dejar que te amen, el miedo se resume a la vida y, por supuesto, el miedo a morir. Ese es el miedo definitivo, el del miedo a la muerte, porque me impide la vida y me impide la posibilidad de poder experimentar, aprender y ser, ¿no? Entonces el miedo a la muerte es definitivamente el ancestral y precisamente el más limitante de todos. Y qué curioso esto, ¿no? Porque yo esto lo hemos hablado alguna vez tú y yo, porque parece que es una conversación cualquiera, por teléfono, un café cualquiera, de eso se trataba Como está, también, que claro. el miedo a morir es el miedo a vivir, se lo digo mucho a mis alumnos también, porque fíjate que lo único seguro que tienes cuando naces es que es una etapa limitada para aprender y luego cuando ya acabes aprendizaje cambias de plano, ¿no? Y volverás o no, o lo que hayas firmado, lo que sea. Pero es como casi, casi que lo único seguro, segurísimo que sabes que va a ocurrir, ¿no? Es como cuando, no sé, qué ejemplo te puedo poner. Cuando entras en un sitio, sabes que en algún momento vas a tener que salir de allí, o sea, no vas a estar eternamente metido en una casa, tendrás que entrar y tendrás que salir, tendrás que moverte y todo esto. Sin embargo, no queremos verlo desde chiquitito, es un tema tabú, nadie te enseña a normalizarlo y mucho menos a perder el miedo. Supongo que forma parte de uno de los miedos que la sociedad utiliza para tener el control de las personas, que lo entiendo por otro lado también, que Sí, para controlar a la gente no hay mayor herramienta o mejor herramienta que el miedo. Entonces, ¿para qué les ningún. vamos a hablar de esto, no? Y yo puedo decirte que de los miedos que tú has dicho, realmente lo que más me he encontrado yo, porque al final el miedo a ser amado es el miedo a vivir. Y el miedo a morir es como que es lo peor de lo peor de lo peor que me podría pasar si me pasa esto. Enfermar. ¿Y por qué? Porque me moriría. O que se muera alguien a quien amo. El apego, el quedarme solo. Entonces, sí, realmente llego a la conclusión, no sé si tú la compartes, de que el miedo a morir es el miedo a vivir. Sí, es el miedo definitivo. Lo que pasa es que, claro, es lo que hemos dicho tantas veces, y la muerte es consustancial a la vida, aunque se hablan muchísimas cosas. Yo intento explicar a la gente, si hoy estamos aquí, en este lugar, en este día, en esta hora, el año que viene es el mismo día y la misma hora, pero no estamos en el mismo lugar. Imaginaros la Tierra, la de vueltas que ha dado alrededor del sistema del Sol, el sistema solar alrededor de la galaxia, y vamos en bucle, girando y avanzando y nos encontramos a distancias siderales del periodo anterior en el que nos hemos encontrado. Y eso, cada segundo somos diferentes y vamos cambiando. Si todo es cíclico y todo está en evolución, la vida tiene que ser cíclica y en evolución y entonces tiene que formar parte. Todo, absolutamente todo en la naturaleza es cíclico. Todo absolutamente. Entonces la vida y el ser humano, ¿por qué no lo va a ser? Entonces la muerte, si le quitamos la palabra muerte y la definimos como parte consustancial del ciclo, donde se renueva, lo que hablábamos del reloj biológico, donde a las 7 de la mañana sale el sol, nacemos, y a las 7 de la tarde se oculta el sol. A eso le llamamos morir. Curiosamente,
Es el momento más maravilloso porque volvemos a casa, nos relajamos, estamos en familia con quien queremos, descansamos, compartimos, aprendemos. Imaginaros, pues realmente es así. Lo que pasa es que, claro, si nadie te educa, nadie te da estas palabras, nadie te informa, nadie te tiene que creer, pero sí que te ponga en contacto contigo mismo para que tú percibas si eso es así o no es así, no se aprende. Entonces, claro, estamos muy mediatizados por falta de información o la que hemos tenido ha sido muy tergiversada o muy manipulada, vamos a dejarla para no ser tampoco contundente, y entonces es muy difícil superar la idea. Y encima se ha hecho y se ha vertido mucho sobre un punto final, como la Tierra plana al final, donde todo termina y caemos en el abismo más absoluto, cuando todo es redondo, elipsoide, de la forma que queramos, pero todo es cíclico. Entonces, desde ahí sí se pierde mucho ese miedo y entramos en una dinámica diferente. Pero claro, ahora mismo es el miedo de disruptivo total. Si ahora mismo estamos vivos, el miedo mayor es a dejar de estarlo. Está Y además eso clarísimo. condiciona casi todas las decisiones de nuestra vida. Toda. ¿Voy o no voy? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Decido o no, no sé cuánto? O sea, vaya que enferme. Easy, 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 ¿no? El famoso easy de la mente, porque creo que Ujú. mentalmente este miedo a dejar de existir, porque la mente le da no solo prioridad, sino que le da veracidad a lo que ve, de manera que lo que Lo, no ve no es real y como no existe no puede comprenderla y como no puede comprenderla tiene miedo. lo refuerza y efectivamente lo que yo no veo no existe. Sin embargo, en el universo, dentro de toda la gama de vibraciones que existen, la visual es una ínfima parte del mismo. Es decir, lo que nosotros somos capaces de ver no llega ni a un 1% de las posibilidades inmensas, bueno, una milésima del universo. Por lo tanto, por definición, hay mucho más de lo que podemos ver. Y si acudimos nosotros mismos, volvemos otra vez a lo mismo, sagrado. Tú te centras y te das cuenta que eres eterno, que no hay algo ahí final y que lo que percibes no es, no es todo, es una parte importante para este cuerpo, pero que hay muchísimo más. Entonces es fácil de poder darte cuenta y de sentirlo si de verdad acudes simplemente a ti mismo. Fíjate qué tontería. Pero que es necesario que alguien fuera. Yo deseo que en la vida de todos vosotros permitáis que aparezca, porque seguro que habéis firmado un pactito de alma con alguien, permitáis que aparezca una persona como Salvador en mi vida, ¿no? Que te recuerda que eres eterno, que no tienes nada que temer, que nunca estás solo, que es como un Nunca. reloj y que acaba un ciclo y empieza otro ciclo. Y fíjate qué diferente sería nuestra vida si tú llegaras a la vida sabiendo que eres eterno, que eres perfecto, que todo está bien, que te vas a dar un paseíto que va a durar X años para aprender y para que tu alma se venga un poquito arriba y luego cambiarlas de ciclo. Qué diferente sería entrar a la vida de esta manera, ¿no? Entonces, los que lo vemos con esta claridad, desde el alma, porque esta claridad no se obtiene de la mente. Yo que trabajo con muchos alumnos me hacen preguntas, pero ¿y si es un pacto de alma? Entonces, ¿cómo que no? Y sé que es la mente la que pregunta. Yo sé que todos los que estamos aquí, que somos Claro, casi 50 personas y las que lo van a ver luego, su alma resuena con esto que estamos diciendo, Salvador. O sea, esto no va de convencer a nadie, ¿vale? Ni Salva ni yo estamos aquí para convencer a nadie. Decimos nuestra verdad, la que en nuestra vida somos coherentes y llevamos en nuestro día a día. Y si tu alma resuena con esto que estamos diciendo, te lo vas a quedar. Lo vas a apuntar en tu libreta del alma y te lo vas a llevar a tu vida. Y si no resuena con esto, bueno, no estarías aquí todavía, ¿no? Porque ¿qué haces aquí una hora escuchando esto si no resuena contigo? Ya se es hubiera ido, así. ¿no? Es Entonces, así. creo que yo por lo menos descubrí que era mi obligación moral compartir con los demás esta visión que a mí tanto me había servido, porque en mi caso, desde el miedo y desde la identificación y desde la manipulación y desde el easy, desde mi vida sería tan diferente ahora, es que es otra vida. Y como sé que lo pude hacer conmigo y sé que no hay ninguna diferencia entre la otra persona y yo, porque la Claro. misma capacidad que yo tengo la tienes tú, solo que yo la he descubierto y tú todavía no, pues qué otra obligación. Y yo creo que a ti te pasa también un poco esto, porque al fin y al cabo tú tienes tu trabajo, tienes tu historia, pero hay algo interno que te dice, Salvador, si tú has visto esta realidad, estás obligado de alguna manera a compartirla con el mundo, ¿no? Es A así. decirles que pueden, que ellos pueden, que esta realidad que no es, que es un 1%, que y todo esto, ¿no? Fíjate, mira, nos dice por aquí una compi, Moni Redland, que dice, mi abuelo, que era muy sabio, decía que él no tenía la muerte, ¿no? Sino al cómo, porque bueno, a veces no es la muerte, es el cómo, es el sufrimiento, es la enfermedad. Y curiosamente, y a colación de esto, aunque no nos vamos a meter en este tema porque ya lo hemos hablado otras veces y lo has hablado con Patri, lo hablaremos en la clase, es precisamente, por lo menos yo me di cuenta, sí, seguro que tú también, leyendo.
testimonios de personas al final de la vida cuando nos damos cuenta que hay de todo menos miedo, ¿no? Y yo esto lo he visto muchísima gente. Yo llevo acompañando a María desde que tenía 20 años y antes, no había terminado la carrera y ya acompañaba bueno, yo no puedo contarte cuántas personas se han muerto, ¿no? Mis brazos son incontables, mayores y niños. Pero cada uno de ellos dejaba una gran experiencia y era que no había miedo en ese momento. Y la reflexión es cómo puedo vivir una vida entera de miedo a algo que cuando llega no me da miedo. Ostras, como, eso sí que es estar loco, ¿no? ¿Cómo estamos de loco? ¿Qué me dices de esto? No, no, es sensato. Mira, al final, efectivamente, solamente hay que escuchar a los demás. Y efectivamente, no digo el 100%, pero el tanto por ciento mayor nunca tienen miedo a la hora de enfrentarse a ella. Luego, la muerte en sí, el momento, nunca, nunca es doloroso. Y nunca da miedo el tránsito, el paso a... Porque nunca estamos solos y siempre estamos acompañados. Claro, esto no le sirve a nadie hasta que llegue el momento y ya nos veremos y ya lo hablaremos. Pero si os sirve para que vibre algo dentro de vosotros, sabes si es verdad o no, es así. Todo el problema está en el momento hasta llegar al punto en el que tenemos miedo realmente al sufrimiento y al dolor, pero luego la muerte, cuando llega la hora, de verdad la percibimos como un momento sagrado y natural. Y es curioso, la gente no le tiene miedo justo en los momentos últimos. Es maravilloso esto, ¿no? Esta reflexión de, jolín, cuando llega el momento uno tiene los recursos. Esta es una frase que mi madre me decía mucho, ¿eh? Cuando llegue el momento traerá las herramientas que necesitamos para superar ese momento. Eso es una de las ventajas de aprender a vivir aquí ahora. Aquí ahora qué problema Eso tengo, es, aquí ahora qué herramientas tengo. Y mañana, presente. aquí ahora qué momento tengo y qué herramientas tengo, ¿no? Y esto es Claro, una forma de vivir realmente, ¿no? Y ya no es que tengan más sí, miedo o sí. menos miedo, o más sufrimiento, esta enfermedad o la otra, sino toda la vida. Y si no, hay una frase que dice, la gran mayoría de todos los problemas de mi vida nunca existieron. Eso Y la se dice al muerte es uno final, de ellos. se Y dice la al muerte es final. uno de ellos, ¿no? Porque este miedo, por lo menos la abuela, que tú lo viviste también, ¿no? Mi abuela, que Salvador nos acompañó a mí y a toda mi familia a vivir este momento. Ostras, dijo confianza, pero justo antes de confianza dijo, si hubiera sabido, ¿no? Madre mía, si hubiera sabido, Qué ¿sabes? bueno, Si hubiera sí, vivido sin miedo, ¿cómo hubiera sido la vida? Y ahora que hubiera llega por fin el cambiado. momento, que llevo 94 años teniendo este momento, veo confianza plena, me siento en amor total, o sea, ¿cómo es posible vivir una vida entera condicionados, ¿no? Desde la no libertad, porque el condicionamiento es la esclavitud absoluta, ¿no? Esa es la realidad que hemos ido creando, hemos dejado que se nos cree porque siempre somos libres y de verdad lo volvemos a decir lo mismo, contactamos con nosotros. Nos damos cuenta qué vibra con nosotros y qué forma parte de nosotros y qué no. Entonces, si vibramos conforme a nosotros, todos son experiencias, todos son aprendizaje y todos son momentos maravillosos. Si no vibramos con nosotros, efectivamente, aparece el sufrimiento y el dolor. Pero todo está en el plan del alma que cada uno planeamos y planificamos. El famoso libro que yo hablo, que le llamamos, la gente le llama destino. Entonces está la muerte, el momento, la forma, no necesariamente el día y la hora, pero bueno, ¿por qué no? Cuando yo vengo, siempre le explico a la gente, sobre todo para los que sean nuevos, y me pregunta a la gente, ¿qué es el destino? Ya que ha salido la palabra, porque a la gente le afecta muchísimo, se tiene que cumplir, es ineludible, me machaca, no, el destino es simplemente el libro que yo escribo con mi gente en un nivel espiritual alto. Y entonces ese libro, pues el destino se tiene que cumplir, y yo le digo siempre, y lo repito, pues claro, si lo he escrito yo, ¿por qué no? En ese libro tiene un principio, pone un día y una hora aproximados, pero nada tiene que ser estricto. Todo es natural. Y la partida, pues yo pongo un día y una hora, que normalmente tiene lugar o no. Cada uno tiene su día y tiene su hora. Claro, se la ha puesto cada uno. Si yo lo escribo y lo pongo, a que ya no es tan duro, ni tan malo, ni tan negativo. Si yo pongo mi muerte y la forma en la que voy a morir y con quién voy a morir y con quién voy a compartir, eso está escrito. A que ya cambia la conceptualización Esto me que recuerda, tenemos de la... ¿no? Esta frase de vive todo como si lo hubieras elegido porque así es, ¿no? Y aquí viene también una pregunta muy curiosa que a colación de lo que estás diciendo me hace mucho, Salvador, y es si todo está escrito, ¿para qué aprendemos y para qué crecemos? Entonces a mí me gusta mucho decirles que un pacto de almas siempre es el aprendizaje en una situación concreta. Y yo también les digo, porque tú sabes que yo trabajo mucho con el árbol, que traemos una especie de carnet de identidad, donde viene tu fecha de concepción, tu fecha de nacimiento aproximada, tu fecha de fallecimiento aproximada. Todo lo demás del camino
pertenece a la libertad, al libre albedrío. Claro, Si vivo ese camino que yo he firmado, vale, venga, tienes 5 años aquí, tienes 80 años aquí, ¿y cómo lo voy a vivir? ¿Lo voy a vivir desde la confianza? ¿Lo voy a vivir desde la paz? ¿Lo voy a vivir como aprendizaje? ¿O me voy a victimizar de todo lo que pase y voy a sufrir un montón y voy a vivir con miedo a todo? Ese es el libre albedrío. Entonces, a la pregunta de ¿para qué todo esto que te estamos lo hablando? explico, Hombre, claro, ¿cómo va a ser lo mismo un camino que el otro, no? te lo, ¿Qué nos dices tú? te lo explico con un ejemplo. Mira qué sencillito. Yo escribo en mi libro una experiencia vital fundamental y establezco un plano, un camino, y entonces diseño sobre el plano de España un viaje de Málaga a Madrid, vamos a poner por ejemplo, por ser la capital, ¿no? Y entonces yo quiero en Madrid ir a un concierto, quiero ir a un museo o quiero ir a ver a un familiar. Quiero hacer algo. Y por el camino voy a recorrer estas estancias o estas paradas o estos lugares. Eso más o menos está escrito. Ahora, el cómo yo lo haga, lo voy a hacer en bicicleta, lo voy a hacer andando. Un camino de Santiago especial. Lo voy a hacer en coche, lo voy a hacer en avión. ¿Qué es lo verdaderamente importante? ¿La experiencia durante o la que voy a vivir allí? Luego voy y tiro por Granada porque quiero ver la Alhambra antes de llegar a Madrid. Entonces me desvío. Después quiero parar en Córdoba. Pero es que no tiene sentido. El camino más recto es este. No. Yo elijo determinados paradas o lugares donde creo que voy a poder experimentar aquello para lo que he diseñado en mi libro, en mi destino, qué son las experiencias que más me van a aportar y voy a poder aportar al grupo. Esto todo es muy importante. Es tan sagrado que todo lo que nosotros hacemos es para nosotros y para toda nuestra gente y para todo el mundo. Nuestra experiencia, como los registros acásicos, se expande y se extiende absolutamente a todo. Entonces, a lo largo del camino yo voy decidiendo ¿cómo lo hago? ¿Me quedo sin gasolina yendo a Granada? Por lo mismo tengo que parar y hacer autostop. No, socorro, esto es una mierda, yo paro, voy a volver a Málaga. No, no, yo voy a Madrid, pero he decidido parar en Granada. Por algo será. Y ahora llega y resulta que allí lo pasa bomba, pero que no ves la Alhambra, que ves a unos amigos y lo pasa fenomenal, o que recurre, o que ves una experiencia con un río, o ves una experiencia simple. Y dices, joder, ¿quién me iba a decir que aquí iba a experimentar esto? Yo sabía que tenía que venir a Granada, pero el cómo he llegado, cómo lo he hecho, cuánto tiempo he tardado, la de problemas que me he encontrado, pero todo lo he ido resolviendo. Y así sucesivamente. Es una maravilla porque nos da una opción de libertad enorme de poder coger. Tenemos un camino más o menos pretrazado para no perdernos, pero luego elegimos ir por Compostela, por La Coruña y bajar luego a Madrid. ¿Por qué no? La mayoría de las veces lo hacemos de manera inconsciente y otras veces lo hacemos consciente. Cuanto más contactemos, más conciencia tenemos de hacer el camino. Entonces, el libro es el destino, es el plano y la experiencia vital, a que nadie se perdería eso. Yo te paso a ti un plano y digo, mira, vamos a ir a Madrid, a tal sitio. Pero el cómo tú lo hagas y lo experimentes y lo vivas, bien, mal, regular, cosas que te aporten, cosas que menos, al final cuando llegues dices, madre mía, no ir a venir a Madrid, ya estoy aquí, pero lo verdaderamente importante es lo que he aprendido cuando me he quedado sin gasolina, he tenido que dormir a la intemperie, pero he podido contactar con animales, cosa que yo pensaba que es el campo, es algo horroroso y a partir de ahora voy a estar en el campo. He conocido a una persona pobre o a alguien que no tiene absolutamente nada y al final lo he conocido en el camino y me ha enseñado la humildad. Dios sabe la de cosas que aparecen. Entonces nosotros elegimos más o menos la ruta, pero luego la vivimos cada uno. Entonces, claro, la experiencia es la leche y la vida es de las más intensas de todas en esta tierra. También de las más duras, claro. Qué Tiene que brutal, tener su dualidad, qué brutal ejemplo. Yo creo que tal y como íbamos hablando, supongo que todos hemos hecho ahí un poco ese trayecto de voy, improviso, y ahora no encuentro cada nada. uno el suyo. Todos estamos viajando, ¿no? Esto es un poco de trance también. Y ahora que estás diciendo este ejemplo, ¿te imaginas que una persona decida vivir ese viaje? Qué mala suerte, se me ha pinchado la rueda y tuvo que venir la grúa, llegué allí, no tenía dónde alojarme y no sé cuánto, y encima me he partido el pie y ahora no puedo llegar a Madrid y ahora no sé cuánto, y me he equivocado de autobús y me ha mandado a Galicia y ahora tengo que no sé cuánto. ¿Tú te imaginas qué suplicio de vida y cuánta gente hay viviendo una vida de suplicio cuando tú y yo estamos hablando de la claridad de, ostras, disfruta del camino, porque hay tanto que aprender? Al final cada uno decide, por ejemplo, el maravilloso y extraordinario Freddy. Él se ha encontrado con una situación, yo creo que sí que elegida, donde las pruebas son las máximas, las más difíciles. Eso solo lo puede hacer un alma muy, muy avanzada y muy evolucionada. Y entonces se puede quedar llorando, cerrado, en su concha en Málaga. O puede decidir
Pues quiero que alguien me lleve a hacer autostop. Soy capaz de buscarme algún medio de locomoción. Quiero que alguien me lleve. Quiero conectarme a través del Google para hacer el camino virtual, pero lo voy a vivir. Y la experiencia, que lo que voy a aprender es, no necesito ni de piernas ni de vehículo físico para poder llegar donde mi mente, mi alma quiere y decide, ¿no? Entonces, fijaros qué importantísimo es en la forma en que trazamos ese camino, porque la meta es llegar a Madrid, es la misma para ti, para mí que para Freddy, pero él lo decide de otra manera. El aval experiencial que él va a atesorar cuando llegue a Madrid es ni mejor ni peor, es descomunal, por supuesto, pero es el que él necesita para este momento que ha elegido. Entonces, lo que no le quepa la menor duda a la gente que tiene discapacidades o problemas de movilidad, de todo lo que queramos, lo más difícil es que son almas muy viejas, muy avanzadas, muy poderosas, que son los que más van a dar a este mundo y de los que tenemos que aprender un montón, y hay que ser no respetuosos, sino hay que darles las gracias por la bendición que es contactar con ellos, ¿no? Pues, Este ¿qué mantra a mí manera? me sirvió mucho, muchos años. Yo lo he elegido, yo lo he elegido, yo me repetía, yo lo he elegido, y si lo he elegido es porque puedo con ello, porque quien Eso elige es. el aprendizaje, elige la herramienta, otra cosa es que no las veas, o no las quieras ver, o lo que tú Claro. quieras, pero va de la mano, ¿no? Qué brutal, Salva, qué brutal ejemplo y qué claridad, porque para mí esta pregunta es la pregunta estrella, ¿sabes? Sí Claro. habláis muy, muy claro de todo esto, pero claro, hasta qué punto, ¿no? Tengo esta libertad, pacto de alma, al final, la vida, hasta qué punto está. Me ha parecido súper esclarecedor. Ahora entenderemos por qué se llama vivir y más, ¿no? Porque estábamos hablando de. Claro, Tenía que ser así, ¿te acuerdas? Este título y este título, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿De qué fantástico. vamos a hablar? No sabemos de qué vamos a hablar. Vamos a hablar de vivir y más formas de vivir, porque no es lo mismo sobrevivir que vivir viviendo, como yo digo siempre, que vivir aprendiendo de cada paso del camino, Y lo sin ser decidimos. víctima. Sí, lo Y decidimos si faltan, nosotros. lo decidimos, y si faltan conocimiento y falta esta información, bueno, personas como Salvador y como yo y como Pati, como Antonio y como un montón de personas que nos encontramos por la vida, ¿no? Como viste, Emilio Carrillo, el otro, un montón de personas que tienen esta información por uno u otro motivo y que lo están poniendo al servicio de la comunidad, porque como bien has dicho, Salvador, no es tu aprendizaje, sino el del todo. Si tú te Claro. elevas un poquito, todo se eleva un poquito también, ¿no? Todos aportan, aunque parezca que no, hay quien tiene más información. Yo me llamo bibliotecario, pues aporto toda la información que he ido atesorando. Tú tienes experiencia, la vuestra en el hospital no tiene precio, la de Patri, la de Freddy, el sufrimiento, la de tantísima gente maravillosa con la que hemos contactado, ¿no? Entonces cada uno aporta esa experiencia y eso sirve para que todos avancemos y evolucionemos, cada uno en su nivel y en su Vivir proceso. desde el ser, dice Mario, vivir desde el ser es, yo creo que él lo que resume, todo lo que yo hago es aprender a vivir desde el ser, es infinitamente más fácil, Mario. Lo que es difícil es saltar de la mente al alma, saltar del avatar y del personaje al ser. Una vez que das el salto, bueno, es increíblemente más fácil. Y Salvador, siento que con esta pregunta, con esta explicación increíble, este viaje que has dado, eh, siento que está perfecto la información que hemos dado y que estaría genial dejarlo aquí. ¿Cómo lo sientes tú? Sí, solamente añadir un detallillo. A lo largo de todo este camino, que hablamos mucho de esta palabra, nosotros creamos y co-creamos nuestra realidad. Hacemos camino al andar, como decía el poeta, ¿no? Entonces, co-creamos nuestra realidad. Por lo tanto, a partir de charlas como esta, no somos culpables nunca vamos, de nada, quiero decir, con relación a nosotros, pero sí somos responsables. Entonces, ya quejarse es un poco más sin sentido, ¿no? Entonces, a ver todas las mañanas, qué realidad estoy co-creando para ver qué meta y qué parte del camino hago. El camino de Santiago no hay que hacerlo todo de un tirón, hay quien lo hace 30, 40 kilómetros y hay quien hace 5. Y lo importante es el aprendizaje. Yo siempre digo, después de charlas como esta, de la clase que vamos a tener el 7 de noviembre y todo esto, que pierdes el derecho a la queja. Esto no lo sabías, pero los que habéis estado aquí ya sí lo sabes. Así que ya no tienes el mismo derecho a quejarte que antes, porque has descubierto otra forma de vivir. Si no me siento todavía capaz, si todavía no veo la valentía o la forma de hacerlo, pero ya tienes la información que es mucho, ¿no? Que marca una Sí, diferencia increíble en los resultados, porque, bueno, yo lo he visto en mí misma, tú lo has visto en un montón de personas que hemos mucha acompañado. gente. Esto así que gracias, Salva, gracias porque nos has dado la exclusiva
el vosotros. bombazo de las redes sociales se ha estrenado con nosotros, con la comunidad de alumnos de la vida. En Instagram ha sido maravilloso. Ya me han preguntado por ahí que si tenía redes. Ya he dicho que solo la tenías para estas cositas, pero que no para contactar y todo. A los alumnos Son como y a los del evento nos vamos a ver el día 7 de noviembre en esta clase para hablar más profundamente acerca de la vida, de la muerte, del final, del miedo, de todas estas cositas. Vamos a poder recoger todas vuestras preguntas eso y es. os prometo volver a traer a Salvador si vosotros queréis y si él quiere, por supuesto, porque, bueno, yo es que me pegaría aquí horas y horas hablando con él, la verdad, y sé que vosotros también, porque mira, hemos estado casi 50 personas todo el tiempo, desde que entraste hasta ahora prácticamente. Así que gracias, Salvador, gracias por estar en nuestra vida, en la mía, en la de mi familia y ahora en la de mi familia de alumnos de la vida, que son ellos también. Gracias infinitas por haber querido estar con nosotros. Gracias, para mí es el honor y la bendición compartir, no con los 50, por supuestísimo, sino con todos los seres y a todos los que llegue, porque no solo llega a los que están en directo, no solo va a llegar a los que están conectados en el futuro, sino va a llegar a muchísima gente. Todo lo que hacemos diariamente llega a todos. Seguro que sí, con esa intención lo hacemos. Y además que lo que nosotros aprendamos repercute, ¿no? Claro, También en todos los nuestros, aunque ni siquiera lleguen a ver este vídeo. es así. Y eso es fantástico. Gracias por ser, gracias por estar, te quiero mucho. Y nosotros, bueno, nosotros, yo digo todo, mi gente, en este caso yo como representación de todo, a ti y a todo, no solo tu grupo Prismalión, que ya es la leche, sino a toda esta gente de tu comunidad, de tu familia, como yo llamo, que son increíbles. Un besito grande, Salva. Muchas gracias. A Hasta vosotros. pronto. Chao, chao. Hasta ahora, cuando queráis.